La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Chanel Rosa Chupani, director del Servicio Nacional de Salud, que es la institución encargada de manejar todos los hospitales, todos los médicos, las enfermeras, todo lo que significa servicio hospitalario en la República Dominicana. Buenos días, Chanel, un gran placer compartir de nuevo contigo, aunque sea... Buenos días a ustedes. Hola Chanel, buenos días, muy bien, ¿cómo estás? Buenos días, todo bien. Cada cual de su hogar, imagino que tú estás en tu oficina. Sí. Chanel, sí. Esta pandemia definitivamente ha cogido de sorpresa a todos los países. Es decir, países del primer mundo han sido superados en términos sanitarios. Hemos visto Italia, España. República Dominicana se puede decir que hasta ahora los servicios de salud han dado abasto, que no hemos tenido que elegir entre siete ventiladores, se lo quito a este para ponérselo a este, o 7 unidades de cuidado intensivo. Es decir, hasta ahora el sistema ha dado abasto a todos los casos que se han presentado. Sí, bueno, de nuevo, buenos días a todos. Sí, Ramón, mira, nosotros del Servicio Nacional de Salud, como tú bien señalas, tenemos la responsabilidad de dar la respuesta desde los hospitales, de los servicios de salud públicos ante esta pandemia. Nosotros ya tenemos varias semanas, yo diría que desde que inició este proceso, que hemos estado aislando camas a los hospitales para hacerle frente a la potencial demanda. En ese sentido, nosotros tenemos ahora mismo 2.854 camas en todo el país. Estoy hablando del servicio público, eso no incluye camas en clínicas privadas o también en ONG, que son, como ustedes saben, se manejan fuera del Servicio Nacional de Salud. Entonces, básicamente, y bueno, y otro tema importante, la estrategia ha ido en este sentido: aislar camas, ventiladores, unidades de UCI y designación de personal, donde bueno, ustedes saben que a propósito de la pandemia, mucha gente se fue a su casa, personas tenían más de 60 años, con enfermedades, con comorbilidades, estamos hablando de médicos, enfermeras y cualquier otro tipo de personal. Entonces, un poco se ha ido fortaleciendo ese tema. Nosotros, en esa estrategia de fortalecer la red de servicio público de salud, como les digo, tenemos 2.854 camas en 150 hospitales a nivel nacional. Tenemos 130 ventiladores, 133 ventiladores. De eso, como tú decías, Ramón, bueno, nosotros tenemos actualmente, nosotros hemos diseñado un sistema que nos permite hacer 2 cortes diarios de la situación a nivel nacional. Un corte a las 7 de la mañana y un corte a las 4 de la tarde. En el corte de esta mañana, nosotros tenemos en uso de esas 2.853 camas, 617 camas ahora mismo están ocupadas con personas en uso, con personas ingresadas, ya sea por casos confirmados o casos sospechosos con síntomas. Entonces tenemos esas 617 camas. Nosotros en ventiladores, como tú decías, tenemos actualmente 133 y tenemos en uso 42 ventiladores. Por supuesto, estos son datos que van cambiando. Ya a las 10 de la mañana puede ser que sean más, que sean menos, dependiendo. Pero eso es básicamente la situación. Como tú decías, Ramón, bueno, tenemos 150 unidades de UCI, de cuidados intensivos, de camas, y ahí tenemos 74 personas. Como tú decías, Ramón, en este momento nosotros no hemos tenido todavía que acudir a métodos que sí se acudió en Europa, que fue a tomar esa medida drástica que tú dices, de decidir quién muere, quién vive, porque la capacidad de respuesta de los servicios colapsaron ante la demanda. Entonces, por supuesto, todo esto va a depender de política pública, como siempre digo, pero también va a depender mucho de la actitud de la gente. O sea, yo creo que es respetar el tema del distanciamiento físico, el tema de la cuarentena y el toque de queda son elementos clave en este momento, sobre todo. Y en este momento, pues ustedes ven los datos del Ministerio de Salud que aporta diariamente. Nosotros estamos en una situación de ascenso de la curva de contagio. Entonces, lógicamente, también se están haciendo mucho más pruebas que antes, pero nosotros ya tenemos como foco principal, vamos a decir, de la pandemia, tenemos el Distrito Nacional. Es decir, que hemos estado migrando desde San Francisco de Macorís, que inicialmente fue el foco más importante, Santiago, La Vega, que ha sido también epicentro de la pandemia, Puerto Plata, ahí está también ya Santo Domingo, tanto provincia como el Distrito Nacional. Ok, Chanel.
Justamente en ese mismo sentido, en un momento determinado se habló la habilitación de hoteles, de hospitales que todavía no estaban abiertos al Sí, público, que no han sido sí. inaugurados, por las expectativas que había de que en un momento determinado podría sobrepasar la capacidad de respuesta a la alta demanda. Sí. Pudiéramos decir al día de hoy que eso no ha ocurrido y que se ha Sí, estado no preparado ha ocurrido, para dar ya que respuesta a todos los casos que han llegado. así es, no ha ocurrido, pero sin embargo, como yo siempre digo, en emergencia uno tiene que prepararse para lo peor, aunque luego no tenga que ocupar esas camas. Nosotros tenemos, y básicamente, usted sabe que el tema de los hoteles, aunque hemos tenido oferta, es un poco, yo diría, no riesgoso, pero sí es más difícil, porque ustedes saben que los hoteles implica un mantenimiento importante. Ya esos hoteles tienen un tiempo que no se usa, muchos de ellos. Por ejemplo, inicialmente, ustedes saben que se habló del Hotel Santo Domingo, el antiguo Hotel Santo Domingo, Hotel Hispaniola. Bueno, el costo de habilitación de esos hoteles sobrepasaba los 300 millones de pesos. Lo que sí nosotros hemos contado, y eso es importante, con la participación o la colaboración de la Iglesia Católica en este caso, que nos ha brindado varios centros que tienen en la ciudad de Santo Domingo, en el Distrito Nacional de la Provincia de Santo Domingo, que nosotros tenemos disponible para cualquier necesidad. Por ejemplo, de la Casa San Pablo, para decirle algo, Manresa. O sea, tenemos varios lugares que la iglesia lo ha puesto a disposición del Estado para el caso de que fuera necesario para ir, por ejemplo, ustedes saben que una estrategia que hemos usado en otras localidades del país es utilizar centros de aislamiento, como se le ha llamado, para personas positivas que no tienen posibilidad de aislarse en sus casas. Porque hay personas, y así está ocurriendo, y así lo revelan los datos del Ministerio de Salud Pública, que pueden tener la posibilidad de aislarse dentro de su vivienda porque tienen una habitación disponible, tienen un baño, etcétera. Pero una parte importante de la población no tiene esas comodidades, entonces para eso están los centros de aislamiento. Igualmente está también el club de aduanas. Hay un centro en Boca Chica también que se está usando como centro de aislamiento. Básicamente estos centros hasta ahora, ya que se han usado en dos casos importantes. Personas que llegan del exterior, que tienen que aislar durante una semana. Ya ha reducido bastante, eso está en 10 días el periodo de aislamiento. Y también el caso de La Victoria, que los privados de libertad, una parte importante, que por cierto ya 36 se están regresando a la penitenciaría, también fueron aislados en esos centros. Chanel, el tema de la queja de médicos y enfermeras al inicio de que no contaban con la suficiente protección, eso ha ido mejorando. Sí, ha ido mejorando, Ramón, por supuesto. Esto tiene una demanda enorme porque nosotros hasta ahora hemos despachado más de 7 millones de unidades de equipo de protección personal, como le llama EPP, que incluye mascarilla, guantes, etcétera. Y sabemos, ahí hay dos temas. Primero, que la gente tiene que estar protegida, porque eso es importantísimo, porque es la gente que está al frente de los servicios de la pandemia y el riesgo es mucho mayor que otros trabajos, vamos a decir. Entonces hay que protegerlo y eso hemos estado. ¿Sí? Y también yo siempre he dicho que hay que hacer también uso racional de esos equipos, porque todos sabemos cómo la escasez que hay a nivel mundial, la demanda que hay a nivel mundial, entonces también hay que hacer un uso racional lo mismo, pero ese uso racional jamás debe implicar poner en juego la demanda. Nosotros, por ejemplo, este fin de semana, después de un fin de semana largo, estuvimos prácticamente todos los días despachando a los diferentes centros del país, despachando equipos de protección personal para que esta semana todos estuvieran abastecidos. Y vamos a seguir durante toda la semana despachando a esos hospitales, sobre todo los hospitales de mayor demanda. Quería decir también, en lo que decía Jacqueline en la pregunta anterior, nosotros estamos utilizando la ciudad sanitaria, que ustedes saben que se construye en donde estaba el antiguo hospital Luis Jaibar. Nosotros ahí tenemos un centro de UCI. Ahí hay 40 camas de unidades de cuidados intensivos que funcionan con el más alto nivel de calidad. Y hasta ahora esas camas, nosotros lo máximo que hemos tenido ahí son 29 personas que hemos tenido ingresados, porque también tenemos otros hospitales. Entonces, esa instalación se usa básicamente como unidades con las unidades de UCI, de unidades de cuidados intensivos y ventiladores también, que tenemos 40, reitero, en esa unidad. Ok, Chanel, ¿cómo pueden ustedes evaluar lo que en un momento se pensó, obviamente nos sorprendió, y el crecimiento de pacientes positivos
del COVID-19 en la República Dominicana crecía exponencialmente. Sí. El comportamiento ciudadano en términos sanitarios con esta cuarentena, con las medidas de distanciamiento social que ha dispuesto el gobierno, ¿cómo pueden medirlo y cómo se ha estado llevando a cabo de la perspectiva de ustedes? Bueno, la semana pasada escuchaba a Ramón y hoy también en su comentario. Ahí hay dos temas importantes. Miren, yo, y lo tengo que decir aquí, he sido quizá dentro de la comisión presidencial del COVID la persona que en su inicio fue más radical en el tema de la pandemia. Es decir, yo siempre fui partidario de un cierre total, pero luego me di cuenta que en esta economía no es tan fácil eso lograr un cierre total. Y también hay un tema importante, los regímenes de excepción están hechos para situaciones políticas dictatoriales, vamos a decir, donde tú puedes imponer a través de la fuerza. Y aquí a nosotros no es tan fácil, porque en definitiva tú estás ocultando derechos a través de un medio constitucional, pero tienes derechos de la gente que no puede ejercer libremente muchas cosas. Y es necesario desde el punto de vista sanitario. Nosotros tenemos el tema de la economía nuestra, que es una economía que se basa básicamente en una economía informal, con más del 55%, 58% del empleo informal, es decir, gente que tiene sus ingresos que dependen de la calle, vamos a decir que no son ingresos formales. Entonces tú tienes que lidiar con todo eso. Nosotros hemos visto en los últimos días un relajamiento de esas medidas, vamos a decir. Por ejemplo, la capital, hoy, que es el primer día laborable de la semana, pareciera una ciudad casi normal, lo cual es muy preocupante, porque como decía, nosotros estamos en este momento con los mayores casos, tanto en el Distrito Nacional como en la provincia de Santo Domingo. Entonces es importante, yo creo, mantener la atención, esas medidas que se han dictado, que se han estado aplicando, que la gente pueda salir de sus casas en casos rudamente necesarios y que salga la menos cantidad de personas de las familias. Eso es importante, porque muchas de las cosas que ocurran de aquí en adelante, como ha pasado, hemos visto en otros países, lógicamente tienen que ver con esas medidas que, como decía, muchas son de carácter personal, porque la verdad tampoco que la Policía Nacional no puede, ni tiene la capacidad, ni tampoco no es fácil implementar medidas casi ciudadano por ciudadano. O sea, ustedes han visto que ha habido desafíos importantes a la autoridad, que a veces es innecesario, por ejemplo, casos de galleras que hace que reabren, por ejemplo, en algunas provincias que la policía ha tenido que cerrar. Si bien es cierto que ya debemos ir pensando en un plan de apertura de algunos de los negocios, también en eso estoy totalmente de acuerdo con la representante de OPS. En este momento nosotros tenemos que enfatizar, sobre todo en medidas de carácter sanitario que se están aplicando hasta el momento. Chanel, afortunadamente tú no eres médico, pero tú manejas mucho las cifras y tú manejas los gráficos y manejas los números. Es decir, tú tienes idea en base a la estadística que tú estás manejando diario, ¿en qué momento podríamos llegar a lo que se llama el pico o el aplanamiento de la curva? Sí. Mira, Ramón, ¿Tiene algún pronóstico? Hay modelos de predicción, ese modelo de predicción y que lo ha compartido OPS con los países, lógicamente tienen un componente local de cada país y tiene que ver mucho con lo que decía, con lo que acabo de decir, tiene que ver mucho con la movilidad de las personas. Nosotros esperamos, y así lo había anunciado el ministro, pero ya uno no te puede asegurar una predicción específica. Ustedes visto en la mayoría de los países cómo esa predicción ha fallado, porque también depende de casos que son fuera del sector sanitario, del sanitario, como yo digo. Nosotros esperamos que en este mes de mayo nosotros alcancemos el pico, ya más importante, que comencemos a aplanar la curva. Lógicamente, reitero, siempre todo eso depende de la movilidad que tengamos en el país y eso es importante, de la poca o mayor movilidad que podamos tener, porque la movilidad, como ustedes saben, trae un mayor aumento de casos, de contagios. Y hay que recordar, señores, que más del 80% de estos casos transcurren sin síntomas. Es decir, que la gente puede tener síntomas leves o no tener síntomas, pero igual contagia como si tuviese síntomas. Sí, por lo tanto, hay personas que pueden tener la enfermedad, pueden estar circulando, no darse cuenta inclusive que tienen enfermedad, porque no son casos asintomáticos, que son la mayoría, y transmitirla entonces hacia otras personas.
No cabe duda, como tú dices, que hay modelos De ahí la matemáticos. importancia de la prueba. Un modelo matemático. Un modelo matemático no puede introducir lo que ocurrió en Puerto Plata. Exactamente. Eso es imposible. ¿Verdad que sí? Claro, pues eso decía, como decía Jacqueline, también, afortunadamente, Ramón, nosotros también hemos ido aumentando las pruebas, sobre todo las pruebas PCR, porque recuerden que las pruebas rápidas nos dan un alto porcentaje de casos de falsos negativos. Y hay que también tener, por ejemplo, yo estuve en Puerto Plata la semana pasada y la gente pedía pruebas rápidas, pero en ese momento las pruebas rápidas eran innecesarias porque todavía la gente no tenía y te hablo del acontecimiento que pasó la semana pasada, el domingo específicamente, la semana antepasada, y todavía no había suficiente carga viral, porque también es importante que a veces esas pruebas no dan sobre todo en personas asintomáticas, no dan un verdadero resultado que permita tomar medidas de política pública que son las importantes, como por ejemplo el aislamiento, que es una medida importante en casos positivos con síntomas o asintomáticos que no puedan aislarse en sus casas. Chanel, una de las críticas más consistentes que se le han hecho a las autoridades en medio de esta crisis del COVID-19 es la falta de pruebas suficientes. La gente critica mucho el hecho de que no se esté haciendo la cantidad de pruebas que requiere la población. Tú decías anteriormente que las pruebas rápidas pueden dar un falso negativo. Y entonces, pero han habido dificultades en el país para que se hagan el número de pruebas. El ministro de Salud hablaba de la dificultad de conseguir los insumos para las pruebas, de la capacidad de procesamiento de los laboratorios para las mismas. ¿En qué posición estamos al día de hoy y si podemos prometer a la población una mayor cantidad de pruebas disponibles? Sí, mira, nosotros con el tema de la prueba, y yo estoy de acuerdo que siempre todos los países necesitan hacer más pruebas porque es un mecanismo de detección temprano de los casos y que tú puedas aislar. Sin embargo, hay dos temas. A mí a veces me llaman frecuentemente personas que tienen los síntomas, a los que se asocian a la enfermedad, tienen varios días en su casa esperando una prueba. Entonces, es importante, y los médicos así lo establecen, la epidemiología lo establece, que si usted tiene síntomas que se asocian a la enfermedad, que si usted tiene fiebre, si usted tiene tos, si usted tiene dolor de cabeza, cansancio general, entonces es importante acercarse a los centros de salud, tanto sea público como privado. Porque nosotros hemos tenido muchos casos de personas que nos llegan en condiciones ya que tienen que ir prácticamente a ventilación directa. Entonces, esos son los casos que nosotros queremos evitar. Y esos casos nosotros los tratamos como si fuese prácticamente si fueran positivos, aún no tengan la prueba. Y eso es importante señalarlo para que la gente esté atenta, alerta, que no necesita necesariamente la prueba para recibir la atención de salud. Lo otro, si nosotros necesitamos agregar más pruebas todos los días, y eso el Ministerio de Salud ha estado en eso, se está ampliando la capacidad de los laboratorios. Esta semana, creo que la semana pasada, ya se van a integrar otros laboratorios privados de clínicas, sobre todo para aumentar esa capacidad. Ayer creo que se anunciaron 1.600 pruebas que se hicieron, o 1.800, eso da cerca más o menos a la estimación que tenemos de 2.000 pruebas diarias que puedan hacerse, 2.000 pruebas PCR que puedan hacerse diariamente. Ya eso, lógicamente, va a aumentar la capacidad de diagnóstico del país y, reitero, la capacidad de aislamiento y de tratamiento a tiempo de las personas. Chanel, sí. Bajo tu dirección en los hospitales hay que hacer muchas compras y hay que hacer compras a veces que el tiempo no espera. Sí. ¿Cómo tú te estás curando en salud para evitar que te metan gato entre macuto y caen escándalos? Nosotros hasta ahora mismo las compras que se han estado haciendo las hemos estado concentrando a través de Promeses, que es el organismo que tú sabes que tradicionalmente tiene compras de material gastable, de medicamentos, el Estado Dominicano. Nosotros también tenemos, por ejemplo, ahora licitaciones en curso de equipo de protección personal, porque tenemos que, tanto el ministerio como nosotros, y tenemos una gran demanda. Recuerda también que hay que suplir también a las Fuerzas Armadas, a los miembros de la Policía Nacional, que tienen que tener sus mascarillas. Y nosotros estamos haciéndola siempre, Ramón, con la mayor transparencia posible. Nosotros siempre hemos dicho que estamos dispuestos, y hay una comisión de veeduría, pero más allá de esa comisión también esas compras se hacen con la mayor transparencia posible, respetando la normativa legal.
que como tú sabes se flexibiliza en épocas como esta, pero que eso no implica también que uno debe que cuidar esas, por supuesto, y tú lo sabes mejor que nadie, estamos en una época de mucha especulación a nivel internacional, de mucho acaparamiento, de gente y de gente sobre todo que hace promesas de compra y luego resulta que no tiene lo que te prometió. Eso ocurre con bastante frecuencia. Por eso nosotros hemos solicitado la inhabilitación ya de otras empresas que han cumplido con los tiempos de entrega que nos ofrecieron nosotros. Son equipos en este momento, material que estamos esperando para salvar vidas, porque una de yo diría que la principal amenaza que tienen las personas que trabajan en salud ahora mismo son un posible contagio, porque usted sabe que es mucho más fácil. Ayer el ministro informaba, antes de ayer, que ya hay más de 100, alrededor de 125 personas que sean médicos, enfermeras, bionalistas, que se han enfermado, contaminado, tanto en clínicas privadas como en hospitales públicos. Entonces, nosotros también nuestro deber darle la mayor protección posible a esas personas. Un tema que no quería dejar pasar también es y quiero aprovechar con ustedes. Miren, nosotros hemos visto con preocupación un descenso importante de visita a los hospitales, de personas, hospitales y clínicas privadas, de personas que tradicionalmente tienen que ir por las enfermedades que tienen, enfermedades que necesitan un chequeo permanente. Estamos hablando de personas con hipertensión, con diabetes, mujeres embarazadas. Y hemos visto con preocupación, repito, que no están yendo a los hospitales. Nosotros tenemos aquí en el Gran Santo Domingo el Hospital Gautier, por ejemplo, que es un hospital que no recibe pacientes con COVID, sino que lo hemos dejado así. El Hospital Mocoso Cuello, que es el hospital de más alta demanda en el país, también lo hemos dejado para ese tipo de personas. Es decir, que nosotros, y quiero aprovechar este medio para exhortar a esas personas que van mensualmente a recibir sus medicamentos, unidades de atención primaria, para que sigan asistiendo, porque están abiertas todas hasta las 4 de la tarde. Igualmente los hospitales están dando servicio permanentemente, que sigan recibiendo sus chequeos de los profesionales que habitualmente le dan esas consultas. Estamos hablando, reitero, de personas con enfermedades crónicas, hipertensión, sobre todo diabetes. Y, por ejemplo, también el tema de las personas que tienen lupus, que es ustedes saben que la hidroxicloroquina es un medicamento que se usa para este tratamiento, que prácticamente ha desaparecido de los mercados, de las farmacias. Ha desaparecido del mercado, sin embargo, está disponible en todos los hospitales del país. Lo pueden retirar con su indicación de sus médicos, que puede ser electrónica, pueden llevarla en su celular o puede ser física. Es totalmente gratuita. El Estado Dominicano está dando estos medicamentos en los hospitales y la persona no tiene que hacer ningún pago. Y quería aprovechar para reiterar, porque muchas personas me han llamado que había descuidado su tratamiento, sobre todo el tema de lupus, porque no tenía esos medicamentos. Y los medicamentos están disponibles, reitero, en todos los hospitales del país. Hay más de 400,000 tabletas ya que se han despachado en el último mes para abastecer ese mercado que ya está desabastecido en la clínica privada, y pueden, reitero, solamente con la indicación de sus médicos, pueden llevarla tanto física como electrónica en su celular. Sí, Chanel, y eso se vale también para los pacientes que sean positivos de COVID. Sí, también igual. Ustedes saben que en el país se ha estado usando la hidroxicloroquina y otros medicamentos para estos pacientes, sobre todo los pacientes que están ingresados, y que sus médicos, sus neumólogos, infectólogos han estado usando hidroxicloroquina, también están disponibles. Y están disponibles en centros, y quiero también hacer declaración, en centros públicos como privados. En ningún caso el paciente debe pagar, porque en los centros privados el Estado Dominicano también lo está suministrando esos medicamentos y no requiere ningún pago. Aunque la persona esté ingresada en un centro privado, el medicamento se entrega sin costo alguno para esa persona. Es decir, que ya la persona lo pagaron cuando pagaron sus impuestos, vamos a decir, y a través del Estado Dominicano, y por lo tanto no requiere ningún otro pago. Entonces también es importante esa aclaración. Chanel, en los últimos días se ha hablado también del uso de antiinflamatorios y anticoagulantes, sí, que ha sido muy efectivo. Sí. También aquí hay provisión de anticoagulantes suficiente. Sí, y es un método que se está usando en algunos centros de salud. Ramón, como todos sabemos, esto es, como yo digo, un error, ensayo, prueba-error, lamentablemente, porque es una enfermedad nueva, es nuevo, que nosotros hemos estado enfrentando de diversas
diversos planos. Uno de los planos es el plano clínico, donde ustedes saben que esta es una enfermedad que no tenía no tiene oficialmente un tratamiento específico para sino que se prueba según síntomas, se trata, pero sin embargo, reitero, en nuestro país, con esos medicamentos que Ramón acaba de citar, la hidroxicloroquina también, muchos médicos han estado usando y reportan, todos en su caso, reportan relativo éxito en el uso de los mismos. Yo sí quisiera reiterar el llamado, señores, que no esperemos el último minuto. Nosotros estamos recibiendo en nuestros hospitales personas que van directamente a cama a UCI o a ventiladores, y ya ahí se nos dificulta mucho el tratamiento. Es mucho más difícil que si iniciamos desde el principio y que podamos tratarlo ya incluso ambulatoriamente y a menguar, disminuir la posibilidad de un agravamiento posterior. Ustedes saben, también hay casos, el 5% de los casos se estiman que puedan agravarse ya y complicarse, y ya el tratamiento es más difícil. Chanel, y en los casos de las personas que no están en hospitales, sino que están en sus casas y que tienen el COVID, ¿cómo se están manejando esos casos? Tú dices para el tema de medicamentos. Mira, hay varios temas. Hay casos de personas que están en sus casas y que no tienen síntomas. Prácticamente los síntomas son leves y prácticamente se manejan con... hay una línea, la 462, que la persona llama y él se le da seguimiento, o sus médicos privados le dan seguimiento. Hay casos de personas, por ejemplo, que usan la hidroxicloroquina en su casa, que el médico se le indica que le están usando en su casa, y igualmente su médico le da seguimiento. Esas personas, nosotros tenemos, reitero, en esa línea para cualquier tipo también en esa línea con la 462, la opción 1 también para todo el tema de medicamentos, ahí están todas las informaciones. Entonces ahí se le da seguimiento, no solamente en estos temas, sino también en el tema de salud mental, que ustedes saben que es un tema que también en estos días nos preocupa bastante, porque la ansiedad crece, todas las enfermedades asociadas al tema de salud mental incrementa por el mismo tema de la pandemia y el tema del aislamiento. Entonces es importante tomar en consideración eso, que a través de esa línea, que ya tiene varias opciones, la gente pueda accesar a toda la información que requiera. Pero estos temas que tú decías, Ramón, hay muchas personas ahora mismo que están aisladas en sus hogares. Esa persona se le da seguimiento igual a través también de la unidad de atención primaria. Nosotros hemos estado haciendo un trabajo conjuntamente con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud, y esas personas están en diferentes, en sus hogares, también se le da seguimiento. Ahí tienen un teléfono de un médico al que puedan llamar o que lo llama a veces 2 veces al día para darle seguimiento a sus casos. Lo importante es que las personas se mantengan siempre recluidas dentro de su hogar. Si están en su hogar, en su habitación, ya la gente prácticamente sabe cuáles son los protocolos, que no deben compartir con sus familiares, que deben aislarse dentro de su habitación, preferiblemente una habitación que tenga baño, y que el contacto debe ser nulo con las demás personas dentro del hogar. Perfectamente, Chanel, muchísimas gracias, porque el tiempo que te estamos quitando es tiempo que estamos quitando a la gran tarea que tú tienes por delante. Igual, te agradecemos muchísimo el tiempo que dedicaste al programa. Porque siempre tan gentiles, y porque uno, a través de ustedes, uno también nos permite llegar a la población y que la gente también esté alerta y llevar información, que es lo importante. Así que yo le agradezco a ustedes. Gracias, Chanel. Muchas gracias. Perfectamente. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Nos queda la recta final del Telematutino 11.